Hola. Hola. Muy buenos días. Un cordial saludo a todos mis hermanos y a nuestra visita. Sean todos bienvenidos. Y vaya un saludo muy especial en el Día del Niño a todos nuestros pequeños de nuestra iglesia. Gracias al Señor por este día que nos da y vamos a pedir en este momento dirección para que el Señor nos pueda ir guiando en la reunión. Oremos. Padre Santo, ante tu presencia, Señor, nos presentamos y acudimos a ti, Señor, para darte primeramente las gracias por este día hermoso, especial que has preparado, y queremos que puedas guiarnos, preparar nuestras mentes y nuestros corazones para que estén atentos a tu mensaje. Te damos la gloria, la honra y la alabanza es para ti, Señor. Amén. 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 Como de costumbre, hermanos, tenemos un versículo que vamos a aprenderlo de memoria. Y esto lo encontramos en Mateo 19:14 y dice así. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Repitamos. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Siempre es motivo de alegría las bondades, la generosidad de nuestro Dios. Y una de las formas de agradecerle al Señor es entonando alabanza hacia Él. A continuación, unas alabanzas y posteriormente el mensaje que está a cargo en este momento del pastor Francisco Redamales. Tribulación o angustia, peligro
Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo tierno, me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo. Y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Señor, grande, Señor. Grande, Señor, es tu fidelidad. Gusto de saludarles una vez más, esta vez para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Sí, en una nueva versión, después de un importante corte por aquí, decidí una vez más en mi vida dejar crecer esta barba para ver cómo se ve. Si hay oposición en la mayoría, me la quito. Pero finalmente tenemos los hombres esa garantía de dejar o quitar y así hacer cambios en nuestro rostro. Lo que definitivamente sí debiera ser una preocupación profunda es cada día esforzarnos por hacer cambios internos que manifiesten en nuestro exterior la vida de Cristo. Eso sin lugar a duda. Y ya iniciado este mes de agosto, vamos con nuestro segundo tema, que va a salir del tema general, que es victoriosos en Cristo, haciendo un paréntesis básicamente porque se celebra en todas partes el Día del Niño. Y si bien en lo personal no soy adicto a celebrar días, creo que es importante detenernos para poder aprovechar estas celebraciones y aprender de lo que la palabra de Dios nos habla referente a quien se celebra, en este caso el Día del Niño. Por lo tanto, quiero mirar lo que la palabra de Dios nos enseña respecto al niño. Crecí en un hogar maravilloso, con dos padres que conocieron a Cristo en su juventud y que con mucho esfuerzo ellos decidieron seguir a Cristo y servirle aparte de sus labores regulares. Y así lo hicieron mi padre mientras tuvo vida en esta tierra. A los 93 años el Señor lo llevó a su presencia. Mi madre con 92 años continúa en esta tierra siendo de alguna manera un apoyo y un referente, no solo para sus hijos, nosotros, sino para quienes le conocen. Somos 7 hermanos, 5 hermanas, 2 hermanos. No sé si les conté, pero la hermana mayor estudió teología, se casó con un compañero de cursos, ambos pastores por muchos años. Mi segunda hermana, una líder de iglesia, que donde la ponen siempre hay movimiento en la iglesia y ha desarrollado un trabajo maravilloso en la obra del Señor. Lo mismo que la que sigue, Margarita, siempre ligada más bien a las misiones y al servicio. Mi hermana Ana, quien también acompaña, ligada a todo lo que tiene que ver con el coro, con escuela dominical. Mi hermano, pastor, sirviendo al Señor en el sur de Chile. Mi hermana menor, si bien estudió pedagogía, se casó con un
pastor, así que pastorean también en Santiago. En fin, una familia cuyos componentes y también el fruto de ello, esto es los sobrinos, mis hijas, los nietos, en su mayoría, todos sirven a Dios y conocen de Cristo profundamente. Y eso es un motivo de alegría. Quiero dejarles una canción que grabamos en el verano pasado, o que grabaron mis hermanas, 4 de ellas que conformaban lo que llamaban en su momento el Cuarteto Maranata, con una sola estrofa de una canción que tiene que ver con lo que estamos celebrando en este día. Así que voy a compartir con ustedes. Aquí están ellas. Los niños son de Cristo, Él es su Salvador. Son joyas muy preciosas, comprólas con su amor. Joyas, 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 joyas del Salvador. Están en esta tierra, cual luz y dulce amor. Ahí está, una de las tantas canciones que ellas entonaban y de manera especial ahora también lo hicieron, y habla acerca de cuán precioso y cuán importantes son los niños para el Señor. Así que vamos a meditar acerca de lo que el Señor dice en parte de lo mucho que Él expone en su palabra respecto al valor de los niños, cosa que he estado compartiendo en el curso de padres para quienes han estado participando y que ahora quiero compartirlos con todos ustedes. Les invito a tener un momento de oración. Padre, gracias, una vez más te doy. Qué privilegio el poder enseñar tu palabra. Qué importante es tener en cuenta lo que tú nos dices y particularmente lo que hoy vamos a ver respecto a los niños. Pido que por favor nos puedas guiar, puedas darnos la luz necesaria, pero también coloques en nosotros esa profunda disposición de tomar esto que tú nos enseñas con absoluta disciplina, de tal modo que lo podamos practicar día a día, cumpliendo de la mejor manera con lo que tú nos has confiado. Queremos un día, Dios, rendir buenas cuentas delante de ti en el tribunal de Cristo. Así que ayúdanos a hacer un buen trabajo ahora. Dirige nuestros pensamientos y corazones a tu palabra y hazla clara para nosotros, querido Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si miramos, por favor, en la palabra de Dios, si la tienen a la mano allí, en Mateo capítulo 18, versículos 1 en adelante. Quiero meditar en este pasaje que, como bien dije antes, hay muchos pasajes que están a lo largo de la Escritura hablando acerca de la importancia de la niñez. Quiero tomar unos minutos para que miremos juntos Mateo capítulo 18, versículos 1 en adelante. Puse como título de este pensamiento, para que ninguno se pierda. Para que ninguno se pierda. Y comienza el relato del capítulo 18 en el versículo 1 diciendo: en aquel tiempo vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llegan con una pregunta muy interesante que tiene que haber sido consecuencia de una conversación y, quién sabe, de una discusión que se produce entre los discípulos. No se menciona quiénes eran exactamente, pero sí se menciona la pregunta. Probablemente entre ellos había un deseo muy profundo en el corazón de querer ser grandes arriba en el cielo, de ser presidentes del gremio de los apóstoles o algo así, porque la pregunta refleja esa intencionalidad. ¿Quién de nosotros, Señor, es el mayor en el reino de los cielos? En otras palabras, no nos pudimos poner de acuerdo, no estamos seguros qué criterios usar. Aquí unos dicen una cosa, otros dicen otra. Finalmente, maestro, dinos tú, ¿quién de nosotros va a ser el más grande en el reino de los cielos? No sé si alguna vez a ustedes se les ha ocurrido hacer esa pregunta al Señor.
acerca de quién entre los de la iglesia, quién será el más grande en el cielo, quién va a liderar. Me imagino que no, a mí tampoco. Pero a ellos se les ocurrió. ¿Por qué estaban discutiendo este tema? ¿Por qué conversaban acerca de ser grandes en el cielo? No lo sabemos. Jesús, lo único que sabemos es que ve en ellos un nivel de orgullo tan profundo que le duele en el corazón. Y yo diría, se molesta. Y cuando le hacen la pregunta, dice la Biblia, en el versículo número 2, que Jesús hizo algo. Todavía no responde verbalmente nada a sus discípulos, pero él hace algo. Llama a un niño que estaba en medio de ellos. Los niños están siempre dando vuelta, están alrededor nuestro. Y él les llama. Era un niño que caminaba, porque lo llama. Por lo tanto, tenía sobre 2 años. Pero al mismo tiempo, en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, en el verso 36, se menciona un detalle, hablando del mismo contexto, que Mateo omite y dice que Jesús, llamando al niño, lo toma en sus brazos y luego responde a la inquietud de sus discípulos. Si lo toma en sus brazos es porque es un niño pequeño. Es un niño de brazos. De hecho, la traducción habla de infante, niño de brazos. Por lo tanto, un niño que no tendría probablemente más allá de 4 años, no sé si 5. Y con ese pequeño en sus brazos, Jesús entonces comienza a responder la inquietud que los discípulos le trajeron. ¿Quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Y en el versículo 3 les dice, de cierto os digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ni siquiera piensen en ingresar por la puerta celestial. Tienen que hacerse y volverse como niños. Y tenía en sus brazos a un niño, por lo tanto, allí estaba el modelo con el cual quería enseñarles una o más de una, algunas grandes verdades. Cuando Jesús habla de volverse y hacerse como niños, evidentemente no está hablando como lo pensó Nicodemo en su conversación con Jesús aquella noche de nacer de nuevo desde el vientre de su madre, sino que habla de la actitud que tiene un niño, de la manera como un niño percibe a Dios, de la fe pura y profunda que tiene un niño. Volverse y hacerse como niños, en el fondo, es mirar al niño e imitar cómo ve la vida, cómo se conduce. Los niños, por ejemplo, no guardan rencor. Los niños son amigables, en general, siempre hay excepciones. Los niños tienen una fe profunda. Lo que ustedes le digan sobre cualquier tema lo van a creer, aunque sea algo descabellado. Los niños son manejables, se pueden moldear. Por eso Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su caminar, en su vida, y aun cuando llegue a ser un viejo, no se apartará de lo que tú le mostraste, le enseñaste, por dónde le condujiste, cómo edificaste su vida. Eso. Los comunistas decían en el pasado, y me imagino que lo mantienen, denos a los niños hasta los 5 años. Después llévenselos, serán comunistas toda su vida. Apelando a la etapa fundamental de la vida que va entre el momento del nacimiento en el vientre materno hasta los 5 años aproximadamente. Es la etapa donde se pone el fundamento de todo lo que será la construcción de la vida de una persona. Es increíble, interesante, pero se dice, es la etapa más importante en la vida. De hecho, los especialistas hablan de que tenemos que quebrar la voluntad del niño entre los 2 años y medio y 3. Y cuando se refieren a quebrar la voluntad del niño, están hablando acerca de mostrarle al hijo, a la hija, que ustedes, papá, mamá, o si están siendo responsables de los abuelos, son la autoridad y tienen que sujetarse a ustedes. Ustedes dan las órdenes.
Ustedes deciden, sobre todo en la primera etapa de la vida, y luego a medida de que ellos van dando confianza, les permitimos ir tomando decisiones. Les vamos entrenando para ello. Es tan importante. Jesús dice, hacerse como niños significa mirar a Dios y dejar que nuestra fe sea depositada en Él absolutamente, al punto de que Él, a través de la acción de su palabra puesta en nuestras vidas, en obediencia a ella, vayamos siendo conformados, moldeados, trabajados por el Señor para vivir conforme a su voluntad. Volverse y hacerse como niños tiene que ver también con lo que dice el versículo siguiente, que es el versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño. Y ahí Jesús destaca una de las características que él ve en los niños y que es necesaria que también pueda estar presente en cualquier persona de cualquier edad, si es que quiere ser hijo de Dios y si es que quiere disfrutar de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y tiene que ver con humildad. Esa es la palabra que hay que subrayar en este versículo. Humildad. Cualquiera que se humille como este niño. Los niños son, por naturaleza, humildes. Mientras más pequeños lo son, evidentemente, uno va viendo al año y medio, 2 años, a más tardar, muchas conductas pecaminosas gracias a la naturaleza caída con la cual nacieron. Fueron herederos de nosotros, sin que quisiéramos, pero así es. El salmista dijo, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, haciendo entender el hecho de que nosotros nacemos con el peor virus que puede haber, que es el virus del pecado, y no hay nada que se pueda hacer con ello. Y se va desarrollando en nosotros. Por lo tanto, los niños no solo aprenden del mal en su derredor, sino que dentro de ellos hay una naturaleza caída que se desarrolla tan rápido como la contextura física y con la cual tenemos que trabajar. Por eso es tan importante llevar a los niños a Cristo, porque solo Cristo puede perdonar sus pecados como lo hizo con nosotros, y solo Cristo puede transformar las vidas. Los niños lo necesitan igual que lo necesita un joven y un adulto. A veces tenemos la tendencia a pensar que los niños, por ser pequeños, no necesitan un nuevo nacimiento. O no necesitan de la palabra de Dios como nosotros la necesitamos. Por el contrario, es mucho más efectivo enseñar la palabra de Dios a un niño que a un joven o a un adulto. Sencillamente porque su cerebro, su computador central, todavía está limpio o está comenzando a incorporar a su área cognitiva todos los desafíos y todos los principios de Dios y quedarán grabados a fuego allí y nadie los podrá sacar. Cualquiera que se humille como este niño, haciendo alusión también a la actitud orgullosa de ellos en estar discutiendo y pensar quién va a ser el más grande. Eso no debe estar o no debe ser parte de tu ocupación o preocupación. Cualquiera que se humille como este niño. Y fíjense porque aquí responde la inquietud de sus discípulos finalmente. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Esto es, Jesús no descarta la posibilidad de ser grandes en el cielo, pero les dice cómo se logra. Y el requisito es la humildad. Esa gracia de Dios, de Jesucristo, que es Dios, para enseñarnos verdades profundas de manera simple. Sí, porque si yo soy humilde, no voy a querer ser mayor. Pero ¿quieres ser mayor? Sé humilde entonces. Y Jesús mismo desarrolla todo un programa de capacitación a sus discípulos en donde la humildad es materia importante. Él dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida por otros. El ejemplo más grande de humildad. Dejó su gloria y la abandonó para hacerse
como nosotros. Y estando en la condición nuestra, como humanos me refiero, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué mayor grado de humildad! Pero no solo eso, lava los pies de sus discípulos, enseñándoles que deben hacerlo unos a otros como una conducta de servicio, en donde la humildad juega un papel fundamental. También agrega la palabra diciendo que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Humildad. No importa cuánto sabes, no importa tus grados académicos, no importa la cantidad de posesiones que tienes en lo material. Lo importante es cómo tú te entregas a los demás con humildad. Como si no tuvieras nada, porque finalmente no tenemos nada. Todo es de Dios y Él nos lo ha prestado. Y la manera de administrarlo es de una manera humilde, en el servicio a los demás. Así que los discípulos en ese minuto yo creo no sabían qué decir, cómo reaccionar, a quién se le ocurrió pensar sobre quién es el mayor en el reino de los cielos. Algo por allí tiene que haber pasado. Jesús responde a la inquietud de sus discípulos de manera magistral y sigue luego hablando acerca de los niños. Aprovechando ese niño que tiene en sus brazos, finalmente lo que les está diciendo a ellos es, por favor, ustedes están actuando de una manera humana, carnal, sin darse cuenta que hay niños a su alrededor quienes están observándoles y quienes están imitando su conducta. Si lo hacen en público, probablemente lo hacen en privado, en sus hogares. Y eso, para Jesús, es un problema grave, porque sabe Jesús que los niños en su primera infancia son importantes para Él. Los niños en el camino de Dios recibirán bendición toda una vida y serán de bendición a otros. Alguien ilustró esto de guiar a una persona a Cristo con 3 tipos de velas. Una pequeña, una mediana y una recién encendida. Todas estaban prendidas, la chiquita, la mediana y la recién encendida. Y él dijo, ¿a quién representan estas velas? En términos comparativos a una persona. La pequeña no representa a un niño, sino a un adulto que entrega su vida en la etapa final de su existencia y solo tiene un poquito que darle a Dios. La vela a medio quemar representa la vida de un joven que solo tiene la mitad de su vida o algo así para entregársela al Señor. Ya ha adquirido muchos hábitos y conductas con las cuales tiene que luchar el resto de su vida. Pero la vela recién encendida representa la vida de un niño que no solamente entrega su vida a Cristo para que su alma sea salva y participe de la gloria celestial en la eternidad, sino que mientras esté en esta tierra tendrá la posibilidad de colocar un fundamento absolutamente potente basado en los principios de Dios, arraigados a Él con hábitos cristianos y podrán servir a Dios con más fuerza, con más seguridad, con más recursos que cualquier otra edad, debido a la cantidad de tiempo que va a estar en contacto con la palabra de Dios, con el aprendizaje, la práctica, la dependencia de Dios, pero también tendrá mucho más tiempo para poder aprender y ser de bendición a quienes le rodean, partiendo por su propia casa. En el verso 5 dice, cualquiera que recibe a un niño como este, a mí me recibe. Qué interesante. Esa comparación no la hace con otro tipo de edad, digamos. Lo hace con los niños y dice, si ustedes reciben a los niños en el nombre de Jesús, es como recibirme a mí mismo. Trabajar con niños en la escuela dominical, en Conectados, en mi propia casa, y recibir esos niños en el nombre de Jesús es como tener a Jesús allí en medio, directamente trabajando con Él. Qué curioso, qué interesante. El valor de los niños para Dios es enorme. Y Él lo quiere recalcar porque la naturaleza humana nos lleva a pensar siempre que mientras más pequeños son, menos valen. Son menos importantes, menos saben, menos aprenden. Y equivocamos el camino.
Versículo 5 da paso al 6 que dice, y cualquiera, por lo tanto, de todo lo que yo les he dicho, actitud equivocada, al ser orgullosos frente a los niños, el hecho de entender que debemos imitar la conducta de ellos para poder tener un acceso rápido y claro y fácil a la vida cristiana, siguiendo las conductas de ellos, como es la humildad, como es la credibilidad, como es la moldeabilidad. En fin, dice el verso 6, por lo tanto les digo, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Es una declaración fuerte. Gracias a Dios que no es una declaración para poder practicar de manera literal, pero sí Jesús está hablando en serio. Y está diciendo, cuídense con ser piedra de tropiezo. Si son una piedra de tropiezo a un niño, como a cualquier otra persona no cristiana o cristiana, ustedes son dignos de muerte. Es tan grave el ser un mal ejemplo. Más a un pequeño que está iniciando su vida, en donde todo lo que aprenda quedará firme en su vida. Y luego, en los versículos siguientes, 7, 8 y 9, sigue ahondando en esto de los tropiezos, diciendo, cuídate, si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. Es mejor entrar con un ojo al cielo que tener los dos ojos y ser enviado al infierno. Si tu mano te es ocasión de caer o hacer tropezar, quítala. En fin, es fuerte también aquello que enseña. Pero lo que está queriendo hacer es dar o acentuar el hecho de que los niños son de una importancia enorme para Dios. Y tenemos que observarlos así también nosotros. Tenemos que verlos así y tratarlos de esa manera. En el verso 6 todavía dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Interesante, Jesús dice que los niños pueden creer en mí. Y ese creen en mí, en el original, es el mismo creen que se usa en Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree. Que se usa en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este creen es un creen para salvación. Los niños pueden creer en Jesús para que Él llegue a ser el Salvador de sus vidas. Pero agrego, usando el versículo de Corintios, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Sigue adelante diciendo el verso 10, miren, por favor, no les menosprecien. La actitud normal, como dije antes, muy natural del ser humano es menospreciar a un niño. Lo hacemos a veces cuando estamos en grupo y hay un grupo de niños y adultos y saludamos al adulto y nos quedamos conversando con el adulto y muy rara vez un adulto se acerca a los niños para saludar y preguntar cómo están. Dejar a los niños en la pantalla para que no nos estorben. Y los encadenamos a una pantalla por horas y horas, porque así hay silencio y orden en casa. El no guiarles a Cristo desde temprana edad, pensando que tal vez no entienden esto del plan de salvación, son formas de hacerles tropezar. El ser un mal ejemplo, el tener una conducta doble. Somos muy cristianos en la iglesia, en el templo, pero no lo somos tanto en la casa. Formas de hacer tropezar a pequeños que pueden creer en Jesús y pueden desarrollar una vida de fe en Él, en su palabra. No les menosprecien, dice el verso 10. A ni uno de estos pequeños. Recuerden, tenía un niño en sus brazos. Algunos predicadores hablan de que está Jesús refiriéndose a los pequeños en la fe, a los recién convertidos. Y sí, puede ser, pero literalmente está con un niño en sus brazos y le está dando una lección a sus discípulos respecto al buen comportamiento y el buen ejemplo que deben tener hacia los pequeños. Sigue diciendo en el verso 10, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Dios tiene al servicio de los niños
ángeles que están ayudándoles, guiándoles, cuidándoles. No sé cuántas tareas se están desarrollando, pero dice que los ángeles ven siempre el rostro del Padre que está en los cielos y habla de sus ángeles, de los niños, los pequeños. Y luego agrega, versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Él vino para poder salvar a todos. Y la pregunta es, ¿los niños también entran en ese todos? Obvio. No hay ningún versículo que diga que Cristo vino a morir por determinada edad o desde tal edad en adelante. De hecho, en Romanos 3:23, que se lo saben de memoria la mayoría de ustedes, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Juan 1:12, como lo dije hace un momento, dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los niños necesitan a Cristo como los adultos. Por ahí siempre sale la pregunta, ¿y qué pasa si un niño de 2 años, de 1 año, de 3 años muere? ¿Dónde va? No hay nada en la Biblia que me diga algo o me dé luz respecto a esa pregunta. Pero sí entendemos que Dios en su justicia sabrá juzgar a esos pequeños. Si bien nacemos con una naturaleza pecaminosa, probablemente no somos responsables de esa naturaleza pecaminosa hasta cuando entendamos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Llegamos lo malo a sabiendas que probablemente no sea más allá de los 3 años, no lo sé. No pondré una edad determinada porque la Biblia no lo dice. Lo que sí sé es que Dios dice que los niños pueden creer en Él y que Cristo vino para poder morir y para salvar todo lo que se había perdido. Todos nos hemos perdido, los niños también. Y en el verso 12 nos explica y nos recuerda esa parábola maravillosa que pocas veces se usa en el contexto de la niñez. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿Acaso no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Dejar seguras aquellas ovejitas que son parte del redil de Dios. A esos niños, a esas personas que son salvadas, que tienen vida eterna, para también dedicarnos a ir y buscar la que está perdida. No es abandonar a unas para atender a otras. Es dejarla en buen resguardo a aquellas que ya están seguras para buscar la que está perdida. Tal vez en el contexto está refiriéndose a un niño, a un corderito perdido, no lo sé. Pero todos estamos perdidos, eso sí sé, y ustedes también saben. Por lo tanto, necesitamos llevar a los pies de Cristo a todo niño, como lo también debemos hacer con los jóvenes y adultos. No dejar fuera a los niños al momento de pensar en evangelizar. En el verso 14 se termina con una brillante declaración por parte de Jesús. Y contundente por lo demás. Dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Otra vez con el niño en sus brazos, ahí estaba Jesús, cerrando esta charla, esta conferencia magistral, y les dice, así, finalmente, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que ni un niño vaya por el camino equivocado, que ni un niño se pierda de estar en el camino que le conduce al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino. Ningún niño debiera no escuchar el plan de salvación. Todos los niños debieran escuchar el plan de salvación para que sepan que en Cristo hay salvación, vida nueva y vida eterna. Las estadísticas dicen que la mayoría de los grandes líderes, misioneros, pastores de las iglesias de las últimas décadas recibieron a Cristo antes de los 12 años. La mayoría en la escuela dominical y otros
en su casa, guiados por sus padres. ¿Sabes? Hay una riqueza profunda cuando guiamos los niños a Cristo. Invité a Jesús a los 9 años en una escuela bíblica de vacaciones, pero estoy seguro que si mi padre o mi madre me hubieran enseñado el plan de salvación directamente a mí, antes de esa edad, lo habría recibido antes. Me bauticé a esa corta edad y hasta el día de hoy he podido permanecer fiel. Y creo que gran parte del trabajo que he hecho por estos 40 años no ha sido determinado por el instituto bíblico que estudié, sino por todas las experiencias vividas a lo largo de mi vida cristiana, observando no solo a mis padres, mis hermanas y hermanos, sino también a muchos líderes cristianos con los que he crecido. La facultad teológica o el instituto bíblico, llamado así en la época en que yo estudié, fue un refuerzo maravilloso que se puso sobre este tremendo fundamento que fue puesto en mi vida. Y si puedo amar a Dios hoy y mantenerme firme hasta verle cara a cara, y si tuviera que ser enfrentado a la muerte por Cristo, no me cabe duda que eso, no lo dudaría en ningún momento, entregaría mi vida por el Señor. Y esa fe firme es algo que me fue traspasado. Doy gracias a Dios por cada maestro de escuela dominical, por aquellos que trabajan en nuestro programa Conectados. Doy gracias por cada padre, madre y abuelita y abuelito que con esfuerzo están ayudando a que sus niños, sus hijos y nietos puedan crecer en la gracia y sabiduría del Señor. Quiero animarles a que podamos aprovechar de alcanzar esta etapa de la vida a estos niños, no solo los nuestros, sino a quienes podamos alcanzar, entendiendo de que la vida de los niños constituye aquella tierra en la cual la semilla es plantada y crece para dar fruto a 70, 80 o a 100 por uno. La buena semilla cayendo en buena tierra. Quiero animarles a que tomen en serio lo que el Señor nos indica en este pasaje y en otros pasajes que se refieren a nuestra responsabilidad para enseñar, corregir y ayudar a nuestros niños. El mejor regalo para nuestros niños es entregarles una vida cristiana práctica. Son los valores y principios que Dios nos determine y nos enseñe y nos deje en su palabra escrita. Por lo tanto, padres, recuerden, sus hijos no necesitan más pantallas, tal vez más regalos o más ropa o muchos viajes caros. Lo que más necesitan es un padre y una madre que les dan ejemplo de vida cristiana. Y cuando se equivoca, le dan ejemplo de cómo recomponer aquel equívoco. Aquellos padres que dan tiempo, aunque no fuera tanto, porque no lo pueden entregar, pero que se esfuerzan por entregar el máximo de tiempo, con el máximo de calidad para sentarse junto a ellos, enseñarles de Dios, orar con ellos, cantar con ellos. Y cuando es necesario, ser firmes en corregirles, siguiendo las pautas que el Señor indica. Necesitamos especialmente papás, varones, hombres, que se levanten como los líderes y cabezas de sus hogares. Hago un llamado a los padres varones a tomar su lugar en la casa, en su hogar, con sus hijos. Si necesitan ayuda, estamos para ayudar. Pero necesitamos hombres valientes, aguerridos, soldados de Cristo, dispuestos a cumplir su misión hasta la muerte. Oremos al Señor. Padre, gracias porque en este día especial en que seguramente los niños están recibiendo muchos tipos de regalos y comidas ricas, queremos especialmente recordar el regalo más importante que podemos brindarles, que es la fe, que es la vida cristiana práctica, Señor, en estos tiernos años de vida. Por favor, Dios mío, ayúdanos
para no descuidar nuestra más importante labor como padres y como abuelos, como maestros cristianos, como pastores y líderes. Señor, ayúdanos a mirar los niños como tú los ves. Pon un peso por la salvación de ellos, un peso, Señor, por el discipulado y el crecimiento de sus vidas, antes que sea demasiado tarde. Señor, despierta nuestra iglesia, despierta a los hombres de nuestra iglesia y levántanos, Señor, como verdaderos ejemplos a quienes tanto nuestros hijos como los niños que nos observen quieran imitar. Ayúdanos para que a su vez nosotros estemos todo el tiempo imitándote a ti, Jesucristo, y así podamos traspasar tu vida a ellos. En tus manos encargamos nuestras vidas, Señor, la vida de nuestra iglesia, para que con la obra tuya y tu poder puedas usarnos, Señor, para la gloria tuya y para la bendición de nuestros niños. En el nombre de Jesús lo pido. Amén y amén. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel día se abrieron. Oh, qué inmerecido dolor, cuál gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo, derramando paz, justicia y compasión. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importa ya. Cristo limpios nos ha hecho, solo en Él hay libertad. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto, cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. Nuestra doxología a continuación.
Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga acto en todas las obras buenas para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13, 20 al 21. Ya finalizando, hermanos, invitamos a que puedan abrir sus cámaras, sus audios, para poder tener un rato de comunión. Bendiciones. El Señor les bendiga. Bendiciones.